El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Japón las dos únicas bombas atómicas que se han utilizado durante una guerra. Primero fue la bomba Little Boy, que explotó sobre Hiroshima. Murieron unas 80.000 personas. Luego fue Nagasaki, donde la bomba Fat Man mató de inmediato a unas 40.000 personas. ¿Cómo eran estas bombas y por qué fueron tan devastadoras? Para entenderlo, debemos recordar cómo funciona un átomo. Un átomo está formado por neutrones, protones y electrones. El núcleo del átomo está compuesto por protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. Este núcleo contiene masa en forma de energía que permanece acumulada mientras el núcleo se mantenga unido y estable. Pero ¿qué pasa si se rompe ese equilibrio? Cuando un núcleo se rompe aproximadamente en dos partes iguales, se libera parte de la energía que tenía acumulada. A esa ruptura del núcleo se le conoce como fisión. Entonces, el principio de una bomba atómica, como la de Hiroshima o Nagasaki, es lograr una fisión, es decir, que se fraccione el núcleo para que libere energía. ¿Y cómo se logra la fisión? Lanzando un neutrón contra un núcleo. Ojo, no todos los núcleos tienen las mismas probabilidades de fisión, unos son más fisionables que otros, como por ejemplo los del uranio 235. Pero lo que hace que las bombas nucleares sean tan poderosas es la fisión en cadena. Aquí está la clave. Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo, este se divide en otros núcleos de masa aproximadamente igual. Al dividirse, la energía que hasta ese momento hacía de pegamento para mantener unido al núcleo es la que se libera. Al fragmentarse ese núcleo también se liberan neutrones, que a su vez chocan con otros núcleos de ese mismo material que liberan más energía y más neutrones. Estos neutrones siguen chocando contra otros núcleos, liberando más energía y más neutrones, y así sucesivamente. Por eso se le llama fisión en cadena. En una bomba atómica esto ocurre en una fracción de segundo, y es lo que termina causando la explosión. Little Boy y Fat Man eran bombas de fisión, pero su mecanismo interno era distinto. Los creadores de las bombas de Hiroshima y Nagasaki usaron uranio 235 y plutonio 239 respectivamente. Los núcleos de estos materiales, al dividirse, emiten una gran cantidad de neutrones, con lo cual aumentan las posibilidades de fisionar más núcleos. La bomba Little Boy de Hiroshima funcionó con un mecanismo de pistola. Dentro de la bomba se disparó un proyectil de uranio 235 contra una masa del mismo material. Así, cuando los neutrones de ambas masas chocaron, desataron una reacción en cadena, una fisión en cadena. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235, de los que se calcula que solo se fisionó poco más del 1%. Aún así, la reacción en cadena generó una explosión equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El mecanismo de Fat Man fue distinto, funcionó como una bomba de implosión. Para esta bomba se utilizaron explosivos convencionales que rodeaban una esfera de plutonio 239. En este caso, la bomba se activó cuando los explosivos detonaron hacia adentro, en dirección de la esfera de plutonio. La presión de estos explosivos comprimió la esfera hasta casi duplicar su densidad, con lo cual los neutrones se presionaron unos contra otros e iniciaron la fisión en cadena. Fat Man tenía una carga de 6 kilos de plutonio 239. Se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo de ese material, pero fue suficiente para liberar una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT. El mundo pudo ver con horror de lo que eran capaces estas armas, pero desde entonces se han desarrollado bombas todavía más poderosas. Los científicos se dieron cuenta de que si en lugar de la fisión de los núcleos usaban el proceso contrario, llamado fusión, el poder destructivo era miles de veces mayor. En una bomba de fusión se combinan dos núcleos ligeros, usualmente de hidrógeno o isótopos de hidrógeno, para formar un núcleo más pesado. Para lograr la fusión de ese núcleo pesado dentro de la bomba, es necesario elevar la temperatura a millones de grados. ¿Y cómo se consigue llegar a esa temperatura? Pues a través de la fisión. Es decir, primero se produce la fisión para elevar la temperatura a miles de grados, y entonces se produce la fusión, que libera mucha más energía. Por eso, por la temperatura necesaria, las bombas de hidrógeno también son llamadas bombas termonucleares. Pero aún hay más. La capacidad de destrucción de las armas nucleares no se limita solo a la explosión. Justo tras el estallido se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X que salen disparados a varios kilómetros. Esta radiación puede impactar todo lo que encuentra a su paso, incluyendo las personas. En ese caso, puede destruir las células del cuerpo o alterar la forma en que se comportan. Por eso, los efectos de la radiación causada por una bomba nuclear se sienten a corto y a largo plazo.
En Hiroshima y Nagasaki, quienes sobrevivieron a las explosiones sufrieron quemaduras que les arrancaron la piel y los tejidos. La exposición a la radiación les causó náuseas, vómitos, sangrado y la caída del pelo, y con el tiempo algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos. En los 5 años posteriores a los ataques, entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki aumentaron drásticamente los casos de leucemia. Y 10 años después de los bombardeos, muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, de seno y de pulmón a una tasa superior a la normal. Desde los ataques de Hiroshima y Nagasaki, ningún país ha utilizado una bomba nuclear en una confrontación. Sin embargo, se cree que actualmente 9 países tienen armas nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y decimos se cree porque los estados suelen tratar este tipo de informaciones con mucho secretismo. Se estima que el número de armas nucleares que existen hoy en día en todo el mundo asciende a 14.000.